Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo dentro de nuestro curso de anatomía humana. En esta ocasión vamos a empezar a describir el sistema nervioso. Entonces hoy vamos a hablar de las generalidades del sistema nervioso. Vamos a hacer una definición, hablaremos de la división anatómica y funcional y de su origen embrionario. Entonces, si nos piden hacer un concepto del sistema nervioso, vamos a decir que está constituido desde el punto de vista netamente anatómico de todas aquellas estructuras que se encargan de permitir la comunicación de nuestro cuerpo con el entorno que nos rodea y también se encarga de hacernos saber lo que sucede en el interior de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de recibir información sensitiva del medio exterior y del medio interior para poder interpretar esa información y generar respuestas en función de aquello que esté pasando en nuestro cuerpo o fuera en nuestro ambiente. Es decir, que muchas personas lo comparan con una computadora, ya que es capaz de recibir información, poder procesarla para emitir respuestas. Sin embargo, es aún más avanzado que una computadora porque el encéfalo tiene la capacidad no solo de percibirla y de recibir e interpretar la información que nos rodea, sino que también es capaz de tomar decisiones complejas, de emitir pensamientos y de sentir, de emocionarse, ¿sí? Es capaz de generar otro tipo de sensaciones diferentes a las que pueden ser originadas netamente por asuntos orgánicos, ¿sí? Recibimos la información a través de numerosos receptores nerviosos. Estos receptores nerviosos son de distintas naturalezas. Vamos a tener receptores específicos para captar cambios de temperatura, para captar cambios de presión, tenemos receptores para tacto, receptores para dolor, receptores para percibir luz, para percibir sonidos, para percibir sabores, ¿sí? Tenemos numerosos receptores, pero la naturaleza de ellos es diferente. Es por eso que cada uno va a tener o va a cumplir con funciones específicas. Y estas funciones o esta información que ellos perciben van a ser llevados a través de vías sensitivas a integrarse o a interpretarse de maneras distintas para emitir respuestas. Y estas respuestas, por lo general, son respuestas de carácter motor, bien sean conscientes o inconscientes, ¿sí? Adicional a esto, también tenemos esa capacidad de tener pensamientos, de formar una personalidad clara y definida y de generar actividades, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad no solo de percibir y de comunicarnos con el entorno que nos rodea a través de esta percepción de estímulo, sino que también podemos formar una personalidad, decidir qué actividades nos gustan, qué actividades no, porque tenemos la capacidad de razonamiento y de pensamiento, que son capacidades que nos diferencian del resto de los animales porque tenemos, digamos, esa conciencia superior de poder interpretar cosas e ir muchísimo más allá. Ahora bien, desde el punto de vista eh, anatómico y fisiológico, tenemos divisiones de este sistema nervioso. Entonces, desde el punto de vista anatómico, vamos a dividir el sistema nervioso en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, corresponde a aquellas estructuras del sistema nervioso que están en el eje central de nuestro cuerpo. Por tanto, hablaremos entonces del encéfalo, que a su vez es una estructura constituida por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral o el tallo encefálico. Este tallo encefálico permite la comunicación del encéfalo con la médula espinal y todo esto abarca el eje central de nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ver ahorita en una imagen. Mientras que el sistema nervioso periférico corresponde, como su nombre lo indica, a las estructuras nerviosas que están
hacia la periferia, es decir, que van de afuera hacia el centro. Por tanto, está constituido por los pares craneales y por los nervios raquídeos. Si hablamos ahora de la división fisiológica, vamos a hablar de la función o de las capacidades que tiene nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a hablar de dos: el sistema nervioso voluntario, o también llamado cerebroespinal, y el sistema nervioso autónomo o involuntario. Es decir, hay cosas que nosotros podemos controlar a voluntad, como el hecho de poder movernos, de hacer un ejercicio, de correr, de saltar. Son cosas que nosotros podemos decidir, ¿sí? Porque es información que va a nuestro músculo esquelético a voluntad. Por eso en nuestro cerebro, en nuestro sistema cerebroespinal o voluntario, somatomotor, es decir, en función de algo que nosotros vamos a sentir, es decir, de un estímulo, vamos a procesar una información de carácter motora, pero voluntaria. En el caso del sistema nervioso autónomo, hablamos de una subdivisión y tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático, nos referimos al sistema nervioso que se encarga de preparar el cuerpo para la acción, ¿sí? Es un sistema que requiere de energía para generar una respuesta. Es el que produce o que libera adrenalina, el que se encarga de mover las estructuras en nuestro cuerpo. Mientras que el sistema nervioso parasimpático, como su nombre lo indica, es parasimpático. Él va a limitar o a regresar a la calma todas las acciones emprendidas por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces es el sistema que se encarga, el parasimpático se encargará de recobrar energías, de mantener el cuerpo en calma. Bien, estas definiciones fisiológicas como tal, pues las verán a profundidad en materias mucho más adelante, como en fisiología. Sin embargo, en anatomía nos encargamos de dar el sustrato netamente anatómico de estos sistemas. Entonces, hablamos de la división anatómica del sistema nervioso y decíamos que teníamos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En esta lámina podemos observar las estructuras que corresponden al sistema nervioso central. Como bien lo decíamos, corresponden a las estructuras que están en el eje central de nuestro cuerpo, es decir, el cerebro, el cerebelo, que corresponden al encéfalo, junto con el tallo encefálico, que es el punto de comunicación entre el encéfalo propiamente dicho y la médula espinal, ¿sí? Son los puntos de, de integración central. Entonces, el cerebro está formado a partir de una vesícula cerebral que vamos a describir ahorita con el origen embrionario, ¿sí? Entonces acá estamos viendo el telencéfalo, que corresponde a la corteza cerebral, el diencéfalo, que es una porción profunda del encéfalo y que conecta directamente con el tallo encefálico, que está constituido por tres partes que corresponden al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo que se va a encargar de comunicar toda la estructura superior con la estructura caudal que corresponde a la médula espinal. Ahora, hablamos del sistema nervioso periférico. Decíamos que el sistema nervioso periférico abarca lo que corresponde a los nervios raquídeos y a los pares craneales. Entonces, si hablamos de los nervios raquídeos son estructuras que se originan a partir de la médula espinal y van a dirigirse desde el centro hacia la periferia. A nivel dorsal, estos nervios raquídeos van a tener un territorio de distribución bastante específico, pero a nivel anterior o la rama anterior de ese nervio raquídeo va a tener la tendencia a formar plexos. ¿Qué es un plexo? Un plexo corresponde a una interconexión de fibras nerviosas para generar una especie de malla o una especie de red. Así como hablábamos
en clases anteriores de las anastomosis que ocurrían en los vasos sanguíneos, decíamos que una arteria podía comunicarse con otra a través de una anastomosis. En este caso, cuando hablamos de estructuras nerviosas, vamos a hablar de plexos. Las comunicaciones son plexos nerviosos que se establecen intercomunicaciones entre ellos para formar redes que llevan información. Entonces vamos a hablar a nivel anterior de plexos como el plexo cervical, el plexo braquial y otros plexos que vamos a describir más adelante. Ahora bien, en relación a los pares craneales, son nervios que van dirigidos a estructuras bastante específicas, generalmente entre la cabeza y el cuello, a sección del nervio vago, que es nuestro par craneal número 10, que tiene un recorrido bastante extenso a nivel, implicaciones a nivel visceral dentro de la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Sin embargo, el resto de los pares craneales está dedicado a estructuras específicas en la cabeza o en el cuello. ¿Por qué? Porque van dirigidos a estructuras de alta complejidad, como en el caso del globo ocular, de la lengua, de la percepción de las sensaciones en la cara, ¿sí? Y movimientos en el cuello. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo desde el punto de vista funcional, pues el sistema nervioso autónomo es el que se encarga del control de las vísceras, que son em, situaciones que nosotros no podemos controlar, como el hecho de la motilidad intestinal, la secreción glandular, son cosas que nosotros no podemos controlar a voluntad. Acá tenemos un esquema de cómo se maneja la información a través del sistema nervioso. Entonces vamos a hablar de dos requerimientos importantísimos que corresponden a las aferencias y a las eferencias. ¿Qué es una aferencia? Una aferencia es todo aquello que recibe información y una eferencia es todo aquello que genera una respuesta, ¿sí? Entonces, si hablamos de una aferencia, por tanto estaríamos hablando de los receptores nerviosos o de esos receptores periféricos que dependiendo de su naturaleza, pues van a llevar una información específica. Por ejemplo, en el caso de las articulaciones, tenemos receptores de posición, es decir, que permiten que nuestro cerebro pueda interpretar posiciones corporales. Es decir, yo sé que estoy sentada o que estoy caminando, dependiendo de la información que es percibida a través de esos receptores que se encuentran en las articulaciones. En el caso de la piel, vamos a tener receptores de varios tipos. Tenemos receptores de tacto, para saber si una superficie que tocamos es rugosa, es lisa, si algo es blando, si algo es suave. Eso lo vamos a percibir a través de distintos receptores que tenemos en la piel. Igualmente percibimos si algo que tocamos es frío o es caliente mediante receptores de temperatura. Igualmente en la musculatura esquelética. Cuando vamos a hacer ejercicio y tenemos algún tipo de dolor en nuestro músculo, es porque estamos llegando al límite de su capacidad de estiramiento, por ejemplo, y esto está siendo percibido por un receptor nervioso que le indica ya a nuestro cerebro que a partir de allí pudiera ser peligroso hasta limitar un movimiento porque puede generarse una lesión, es decir, que nuestra fibra nerviosa muscular ha llegado a su punto máximo de estiramiento. Entonces, este tipo de sensaciones son percibidas gracias a las aferencias, es decir, estamos hablando de la capacidad de recibir la información de distintas naturalezas, pero estamos recibiendo una información, es decir, estamos conformando una vía aferente. Estas vías aferentes van a ir, en el caso de las vías voluntarias, vemos que acá nos hicieron una división porque tenemos desde el punto de vista funcional, un sistema nervioso
voluntario y un sistema nervioso autónomo, es decir, que es involuntario. Entonces vamos a describir primero o hacer un ejemplo en lo que corresponde al sistema nervioso voluntario o somático. Entonces, si hablamos de ese tipo de receptores o de que nos permite conocer sensaciones como las temperaturas, como el dolor, el estiramiento, la posición de nuestro cuerpo, esa información va a viajar a través de fibras que son somatosensitivas, es decir, tenemos sensaciones que se perciben a través de estas fibras. Van a ir a un punto de integración en el sistema nervioso central. A partir, los puntos de integración corresponden a los núcleos en donde se encuentra la sustancia gris. Esta sustancia gris, que está hecha por los cuerpos de las neuronas, ahí es donde se va a percibir la información, se va a interpretar esta información que viene viajando a través de estas fibras somatosensitivas. Una vez que hemos interpretado la sensación, es decir, por colocar un ejemplo, tocamos una cosa, un objeto, y el objeto está caliente. Entonces, la información viaja a través de los receptores que captaron nuestra piel, viaja a través de la fibra somatosensitiva, se integra en el sistema nervioso, es decir, sabemos que está caliente, inmediatamente vamos a generar una respuesta que va a viajar a través de una fibra somatomotora hacia un músculo esquelético. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético es el tipo de músculo que nosotros podemos mover a voluntad. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Pues evidentemente nos vamos a alejar de aquel objeto que está caliente, ¿sí? Entonces esto sería emitir la respuesta en función de aquello que nosotros percibimos. Ahora bien, si lo hacemos en relación al sistema nervioso autónomo, que es el involuntario, que es el sistema que nosotros no controlamos, vamos a hablar de que también existen receptores. Y existen receptores a nivel de las vísceras que nos hacen saber si si tenemos una sensación de replexión o de vacuidad. Por ejemplo, en el caso de las vísceras gastrointestinales, ¿sí? Si tenemos nuestro estómago vacío o esa sensación de vacuidad, va a hacer que nosotros sintamos hambre, por ejemplo, ¿sí? Porque hay una sensación de vaciamiento gástrico. En el caso de los vasos sanguíneos, también hay receptores de presión. Entonces vamos a saber si existe un cambio dentro de nuestra presión arterial, ¿sí? Si estamos recibiendo un volumen sanguíneo de mayor cantidad en nuestro cuerpo, y eso se va a hacer sentir o se va a hacer notar. Nuestro cuerpo va a notar estos cambios que son internos, que no son voluntarios en nosotros, pero que sí generan un estímulo. Estímulo que también va a ser integrado a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, estos estímulos no llegan a hacerse conscientes, es decir, ellos no llegan a la corteza cerebral, no se hacen conscientes, pero sí se integran dentro de núcleos muy específicos en este sistema nervioso central para emitir una respuesta. Esta respuesta viajará a través de una fibra visceromotora. ¿Lo ven? Estamos recibiendo una información para generar una respuesta también de naturaleza motora, sin embargo no es controlable por nosotros, y estas respuestas van a ser ejecutadas por estructuras tales como glándulas, musculatura lisa o el mismo miocardio, que sabemos que es el músculo cardíaco. Ejemplo, vamos a presentar un seminario, estamos frente a un público y bueno, nos da nervios hablar en público, entonces se nos sube la presión arterial porque tenemos taquicardia de los nervios. Bueno, esa información de esa elevación de la presión arterial está llegando a nuestro sistema nervioso a través de fibras viscerosensitivas, se va a integrar como el hecho de que estamos nerviosos para generar una respuesta que puede ser al músculo liso. Entonces puede ser que hay personas que cuando se sienten nerviosas les dan ganas de ir al baño, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la musculatura lisa se está acelerando, se está estimulando, y pues entonces vamos a tener una sensación que es involuntaria, porque nosotros en ese momento pues no vamos a querer tener pues una reacción de este tipo.
inclusive a través de las glándulas. Si estamos nerviosos, pues vamos a generar una sudoración excesiva, por ejemplo. Y son cosas que no son controlables por nosotros mismos, pero es una manera de nuestro cuerpo tratar de controlar aquello que está percibiendo de manera interna. Entonces, esta es la manera básica en cómo circula la información a través del sistema nervioso. Vamos a tener vías aferentes, que son las encargadas entonces de percibir la información, de recibir información de distintos tipos. Informaciones de naturaleza térmica, táctil, depresión, información dolorosa, de vacuidad, en fin, son vías aferentes a través de receptores nerviosos de distintas naturalezas que van a viajar, esa información va a viajar a través de fibras somatosensitivas o viscerosensitivas, dependiendo de si hablamos del sistema nervioso autónomo o del sistema nervioso voluntario. Toda esta información se va a integrar entonces en el sistema nervioso central. Alguna información se va a hacer consciente porque va a llegar a interpretarse en la corteza cerebral, y hablamos de lo voluntario, y otra será inconsciente porque no va a llegar a la corteza cerebral, pero igual se van a emitir, independientemente de, de esta vía, se va a emitir una respuesta. Y esta respuesta es una respuesta motora, bien sea una respuesta motora voluntaria hacia el músculo esquelético o una respuesta motora involuntaria a través de una fibra visceromotora a partir de la musculatura lisa, del miocardio o de glándulas, ¿sí? Que son estructuras que nosotros no controlamos a voluntad, como por ejemplo la respiración. La respiración en cierto punto em, se vuelve inconsciente, ¿sí? Porque estamos realizando cualquier tipo de actividad y no estamos pendientes de nuestra respiración, ¿sí? Porque es un asunto involuntario de nuestro cuerpo y que no se hace conscientemente, a menos de que estemos en un proceso de meditación, que es precisamente, digamos, ese el trasfondo del asunto, hacer la respiración consciente para que podamos desconectarnos y liberar cargas de estrés emocional y demás cuando estamos en un proceso de meditación. ¿Por qué? Porque la respiración es un proceso que normalmente hacemos de forma inconsciente o involuntaria. Bien, ahora, una vez que hemos descrito las vías, digamos el principio general sobre el cual se basa el sistema nervioso, que es el hecho de tener receptores o vías aferentes para integrarse y luego generar respuestas a través de vías eferentes, pues entonces vamos a hablar un poquito de la evolución embrionaria, de dónde se originó este sistema nervioso tan complejo, tan espectacular, que nos permite comunicarnos y saber qué pasa en nuestro cuerpo y qué pasa en el medio externo. Pues resulta que en la tercera semana de vida intrauterina, cuando ya hablamos de la formación de un embrión propiamente dicho, ocurre un proceso que se llama gastrulación. En esta gastrulación vamos a tener la diferenciación de tres capas germinativas muy importantes, que serán el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A partir del ectodermo, que es la capa más externa, germinativa de ese embrión, se produce a través de señalizaciones moleculares, de factores de crecimiento, se produce la diferenciación de células para generar entonces una placa medular o una placa neural mediante un proceso de neuralización o neurulación, que es la formación del sistema nervioso, específicamente del sistema nervioso central. A partir de allí, de ese engrosamiento, se origina una estructura conocida como tubo neural. Ese tubo neural va a dar origen a la formación de tres vesículas cerebrales primitivas. Y estas vesículas cerebrales, dependiendo de su posición, van a permitir la formación de diferentes segmentos dentro de este sistema nervioso central, es decir, la formación del encéfalo y de la médula espinal. Acá estamos observando en la imagen superior un embrión de 4 semanas. Estamos observando entonces ya
nuestras capas germinativas, obviamente muy bien diferenciadas, y a partir de esa capa más externa, que es del ectodermo, vamos a ver la formación de tres vesículas, que serán una vesícula anterior, una vesícula media y una vesícula posterior, que es lo mismo que decir que la vesícula anterior corresponde al prosencéfalo, la vesícula media, que es el mesencéfalo, y la vesícula posterior dará origen al rombencéfalo. Extrayendo esta estructura o estas tres vesículas un poco más diferenciadas en la imagen inferior, vamos a ver que el prosencéfalo o la vesícula germinativa, o sea, anterior, va a originar el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es lo que nosotros conocemos como la corteza cerebral o el cerebro propiamente dicho. Es decir, a partir del telencéfalo vamos a nosotros a describir los lóbulos cerebrales. El diencéfalo corresponde a una estructura un poco más interna dentro del encéfalo que viene a ser la comunicación entre el telencéfalo o la corteza cerebral con el tallo encefálico. Luego vamos a ver la vesícula medial o la vesícula germinativa media que corresponde al mesencéfalo. Y luego hablaremos del rombencéfalo, que es la vesícula más posterior. En esta vesícula posterior vamos a tener dos estructuras también, que serán el metencéfalo y el mielencéfalo, que van a dar origen luego, en un origen más posterior, a la formación de la médula espinal. Si lo ven acá, esta correspondería a la médula espinal primitiva, ¿sí? Entonces, a nivel esquemático, sabemos entonces que a partir de ese proceso de gastrulación, donde se diferenciaron tres capas germinativas, de la capa germinativa más externa, que es el ectodermo, se va a originar el tubo neural, que va a dar origen entonces a tres vesículas. Una vesícula germinativa anterior, que es el prosencéfalo, una vesícula media, que será el mesencéfalo, y una vesícula posterior, que será el rombencéfalo. Entonces, del prosencéfalo se va a originar el telencéfalo, que está constituido por la corteza cerebral. Como bien les comentaba, el telencéfalo es lo que nosotros llamamos el cerebro propiamente dicho. Y ese telencéfalo entonces lo vamos a dividir en la corteza cerebral y en los ganglios basales y la sustancia blanca. La corteza cerebral, al igual que los ganglios basales, son las estructuras que contienen sustancia gris. Y esta sustancia gris está hecha de cuerpos neuronales. Recuerden ustedes que la unidad básica, estructural y fundamental de este sistema nervioso corresponde a las neuronas, ¿sí? Entonces vamos a hablar aquí de impulsos nerviosos, vamos a hablar de la neurona como el elemento estructural o el elemento físico que permite todo ese procesamiento de información. Entonces, las vamos a encontrar en la sustancia gris. Entonces, hablamos de sustancia gris cuando hablamos de la corteza cerebral y de los ganglios basales. Y en general, los axones de las neuronas corresponden a las prolongaciones neuronales que vienen a ser como esos cablecitos que interconectan un cuerpo neuronal con otro. Entonces hablamos de ellos en la sustancia blanca. Aparte del telencéfalo, el prosencéfalo origina el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura más interna dentro de nuestro encéfalo como tal y está dividido en tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, cada uno con sus dependencias, que van a ser descritas pues, en clases posteriores. La vesícula media corresponde al mesencéfalo. En el mesencéfalo vamos a tener como estructuras fundamentales los pedúnculos cerebrales, el acueducto del cerebro o el acueducto de Silvio, lo van a encontrar así en la literatura, y la lámina cuadrigémina. Y en el rombencéfalo vamos a hablar de dos estructuras, que serán el metencéfalo, en el que se incluye la protuberancia, el cuarto ventrículo y el cerebelo, que son estructuras que forman parte del tallo encefálico,
Y el mielencéfalo que corresponde al bulbo raquídeo, que viene a ser a nivel caudal, se continúa con la médula espinal. Entonces, vamos a hablar de la disposición de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Entonces, como ya les comenté, la sustancia gris corresponde o está hecha de cuerpos neuronales, ¿sí? Van a ser los cuerpos de las neuronas. Mientras que la sustancia blanca corresponde a las prolongaciones neuronales, es decir, son los axones de estas neuronas. Ahora, existen diferentes localizaciones de sustancia gris y sustancia blanca a lo largo de todo el sistema nervioso central. Entonces vamos a hablar de una localización distinta en el cerebro y en la médula espinal. A nivel cerebral, la sustancia gris la vamos a encontrar en la periferia, es decir, que la sustancia gris está en la corteza cerebral, mientras que en la médula espinal la sustancia gris está en el centro. Igualmente, la sustancia blanca. La sustancia blanca a nivel del cerebro estará a nivel central, porque bien dijimos que la periferia lo ocupa la sustancia gris, mientras que en la médula espinal la periferia está ocupada por la sustancia blanca y va a ser cordones, que vamos a describir posteriormente. Entonces, en el cerebro, la sustancia gris ocupa la corteza cerebral y los ganglios basales, mientras que la sustancia blanca corresponde a una ubicación central. Y en la médula espinal, la sustancia gris se encuentra en el centro formando astas, mientras que la sustancia blanca se encuentra en la periferia formando cordones. ¿Cuál es la función? Dijimos que la sustancia gris está hecha de cuerpos neuronales, por tanto serán los centros nerviosos de interpretación motora, sensitiva y vegetativa. Es decir, la sustancia gris son los puntos de interpretación de la información que se está recibiendo a partir de los receptores nerviosos que se encuentran en la periferia. Entiéndase, en la piel, en los órganos de los sentidos o incluso dentro de nuestro propio cuerpo, ¿sí? En nuestras vísceras. Esa información va a ser llevada hasta estos centros nerviosos de integración, ¿sí? Entonces, para generar la percepción o la interpretación sensitiva y generar respuestas motoras y vegetativas en el caso del sistema nervioso autónomo, porque son sensaciones que nosotros no vamos a percibir. Pero ahora bien, ¿cómo llega esta información a estos centros en donde se encuentra esa sustancia gris o estos cuerpos neuronales? Pues la información va a llegar gracias a la vía de conducción nerviosa, es decir, a las prolongaciones neuronales o a los axones, que vienen a ser, como les comentaba anteriormente, como la especie de cablecito que lleva ese impulso nervioso hasta pues la vía que corresponde dependiendo de la naturaleza de ese estímulo. Bien. Ahora vamos a la configuración anatómica propiamente dicha del prosencéfalo. Entonces dijimos que originalmente el prosencéfalo, o es la vesícula germinativa o cerebral anterior, va a originar el telencéfalo y el diencéfalo. Si hablamos del telencéfalo, describíamos la corteza cerebral, los ganglios basales y la disposición de la sustancia blanca. Y si hablamos del diencéfalo, hablábamos del tálamo, del hipotálamo, el tálamo y el epitálamo. Entonces vamos a describir en este momento el telencéfalo. El telencéfalo corresponde a la formación cerebral o el cerebro propiamente dicho. El cerebro se encuentra ubicado a nivel craneal, en las fosas craneales anterior y media, ocupa todo este espacio. Es altamente voluminoso y puede tener un peso que va desde 1 kilogramo hasta 1 kilogramo 200, ¿sí? Es decir, hasta los 1200 gramos. Y dentro de su configuración anatómica vamos a hablar entonces de la presencia de surcos, circunvoluciones o giros, cisuras y lóbulos. Si lo notamos en la imagen, podemos observar que el cerebro tiene una apariencia
bastante irregular, una superficie muy irregular. ¿Por qué? Porque esta superficie está delimitada por surcos. Estos surcos corresponden a profundizaciones del tejido nervioso que delimita circunvoluciones o giros. Es decir, un giro o una circunvolución corresponde a un segmento de este tejido nervioso que se encuentra dispuesto entre dos surcos o delimitado entre dos surcos, mientras que las cisuras tienen la misma descripción de un surco, pero son mucho más profundos. Una cisura es un surco mucho más profundo que tiene la capacidad de delimitar áreas más grandes dentro del cerebro y por tanto delimitará la presencia del lóbulo. El cerebro está constituido por 5 lóbulos, entonces vamos a describir un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, el lóbulo temporal y en el interior, o visto por su cara más interna, vamos a encontrar otro lóbulo que es el lóbulo de la ínsula. Ahora bien, el telencéfalo o el cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios a través de una cisura o una hendidura interhemisférica que separa el cerebro o este tejido nervioso en dos estructuras, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En cada uno de estos hemisferios vamos a describir estos 5 lóbulos que acabo de comentar. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, temporal y en el interior vamos a ver el lóbulo de la ínsula. Entonces, dijimos que hablamos de surcos, que son profundizaciones del tejido nervioso. Hablamos de giros o circunvoluciones que corresponden a la estructura que se encuentra entre los surcos, las cisuras, que son surcos mucho más profundos, que delimitan lóbulos, que son áreas más grandes y que tienen una separación no solo desde el punto de vista anatómico descriptivo, sino también desde el punto de vista funcional. Entonces hablamos también de los hemisferios cerebrales, porque se encuentran separados por una hendidura o una cisura longitudinal que separa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero sin embargo los hemisferios cerebrales no se encuentran del todo separados porque tenemos formaciones comisurales o estructuras interhemisféricas que se encargan de mantener la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Entonces, vamos a describir la cara externa del cerebro. Esta cara externa la vamos a describir en una vista lateral y en una vista medial y en una vista inferior. Entonces, en esta vista lateral vamos a describir principalmente 3 cisuras importantes o cisuras características. Entonces, tenemos la cisura central o de Rolando. La cisura central o de Rolando es la que se encarga de separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El lóbulo frontal es la estructura que ocupa mayor volumen dentro de nuestra cavidad craneal, ocupando entonces la porción o está en relación directa con la cara posterior del hueso frontal, ocupa también la región anterior de el contacto con el hueso parietal y está delimitada a nivel inferior por la cisura lateral o de Silvio y a nivel superior está delimitada por la cisura central o de Rolando. Este lóbulo frontal se encarga de emitir pensamientos, es decir, que tiene una implicación importante dentro de el funcionamiento superior del cerebro, porque es el que se encarga de emitir pensamientos, de generar aparte de la atención, participa en los procesos de motivación, de la memoria a corto plazo, de la planificación
y del hecho de que tengamos personalidad porque permite el pensamiento, es el que se encarga de la integración de estímulos para poder pensar, generar una personalidad, poder tener digamos, una respuesta creativa, ¿sí? Eso es el que se encarga de la creatividad, el lóbulo frontal. Además, que se encarga también de la motricidad, porque acá vamos a encontrar en la cisura, en la circunvolución prerolándica o parietal frontal ascendente, vamos a encontrar acá el área premotora, que es el área que se va a encargar entonces de la coordinación del movimiento voluntario. Por eso es que el lóbulo frontal es el que se encarga de emitir respuestas. Luego tenemos, posterior a la cisura central o de Rolando, tenemos el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal es el área somatosensorial, es decir, que es el que se encarga de la percepción o de integrar estímulos para poder generar respuestas desde el punto de vista sensitivo. También es el que se encarga del procesamiento del habla y del lenguaje, es el que permite poder interpretar números, las letras para poder leer. Entonces es el que se encarga de esa interpretación. En la porción más posterior vamos a tener el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se encuentra separado del lóbulo parietal y temporal a través de la fisura perpendicular externa. Y este lóbulo, desde el punto de vista funcional, es el que se encarga de la integración visual, ¿sí? Es el que se encarga de la percepción del estímulo visual y de su interpretación. Mientras que el lóbulo temporal es el lóbulo que en segundo lugar es voluminoso con respecto al lóbulo parietal y occipital, es el lóbulo más voluminoso y corresponde a la percepción o la captación de la audición y la comprensión entonces del habla. Entonces tenemos acá a nivel anatómico tres cisuras importantes que serán la cisura central o de Rolando, la cisura perpendicular externa y la cisura lateral o de Silvio, que van a delimitar entonces el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Si hacemos una separación a través de esa cisura lateral o de Silvio, vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula suele tener funciones relacionadas con la memoria y también con funciones instintivas, porque corresponden a un lóbulo primitivo, de carácter primitivo. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de las cisuras importantes que nos delimitan los lóbulos y ahora vamos a hablar de algunas circunvoluciones fundamentales, como lo son la circunvolución frontal ascendente, también llamada circunvolución prerolándica, porque está antes de la cisura central o de Rolando. Esta circunvolución frontal ascendente, desde el punto de vista funcional, es el área motosensorial, es decir, es la encargada de generar el movimiento, permitir la integración del movimiento voluntario. Posterior a la cisura central o de Rolando, tenemos la circunvolución parietal ascendente. La circunvolución parietal ascendente, desde el punto de vista funcional, es la que se encarga de integrar el área somatosensorial, como comentábamos anteriormente. Entonces es la que se encarga de integrar los estímulos para generar pues, la respuesta. Y tenemos acá la primera circunvolución del temporal que corresponde al área auditiva primaria. Visto el telencéfalo en una vista interna o medial, vamos a tener acá otras cisuras importantes como la cisura calloso marginal, que es esta cisura que estamos observando acá. Esta cisura calloso marginal delimita el lóbulo paracentral y delimita la circunvolución del cuerpo calloso.
Esta circunvolución del cuerpo calloso recibe su nombre porque está justo por encima de esta estructura blanquecina que es el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es una estructura hecha de sustancia blanca y que permite la comunicación entre un hemisferio cerebral y el otro hemisferio. También vamos a tener acá el lóbulo paracentral y el lóbulo cuadrilátero. Tenemos también el lóbulo cúneo y la cisura calcarina. Esta área de la cisura calcarina es el área primitiva o el área principal para la integración de los estímulos visuales. Y también tenemos una cisura perpendicular interna. Entonces, el lóbulo cúneo estará delimitado por la cisura perpendicular interna y la cisura calcarina, mientras que el lóbulo cuadrilátero estará delimitado o será la estructura anterior a la cisura perpendicular interna y estará ubicado posterior a la cisura calloso marginal. Y todo lo que se encuentra por delante de la fisura calloso marginal corresponde al lóbulo paracentral. En una vista inferior del telencéfalo vamos a observar el lóbulo frontal, en este caso se le llama lóbulo orbitario, porque es acá en donde vamos a tener principalmente, este es el espacio que está en contacto con las eminencias orbitarias de la base craneal, y acá vamos a tener un área principalmente de carácter olfatorio. Y también relacionada a la circunvolución recta, que es esta que estamos observando acá, está relacionada con la memoria. Bien, entonces, vamos a describir por esta cara inferior, aparte de ese lóbulo orbitario, un lóbulo temporo-occipital o parieto-occipital que corresponde a la vista inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Observamos acá a nivel central lo que corresponde a una estructura del tallo encefálico, la estructura más superior, que es un corte transversal de mesencéfalo. Bien, si bien los hemisferios cerebrales se encuentran separados por la hendidura interhemisférica o esa cisura longitudinal, pues vamos a tener estructuras que se encargan de unirlos o interconectarlos, como lo son las comisuras interhemisféricas. Estas comisuras interhemisféricas están compuestas de sustancia blanca y que corresponden a estructuras que, como el cuerpo calloso, que es esta estructura que observamos acá. Esta estructura corresponde al cuerpo calloso. En esta vista lateral y en este corte frontal, el cuerpo calloso corresponde a esa estructura que estamos observando acá. El septum lucidum, que corresponde a este pilar o este tabique entre o separando el ventrículo lateral, los ventrículos laterales. El trígono cerebral, que corresponde a esta estructura inferior en este corte central, y acá el trígono cerebral corresponde, ¿sí? Lo observamos acá, este sería el trígono cerebral, ¿sí? También tenemos la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Entonces, estas corresponden a las estructuras que permiten la comunicación entre el hemisferio derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, en este corte frontal, vemos acá el cuerpo calloso, ¿sí? El septum lucidum, que es la estructura de separación de los ventrículos laterales, y el trígono cerebral o fornix, también lo van a encontrar así en la literatura. Visto acá sería esto el cuerpo calloso, esto sería el septum lúcido y esto es el trígono cerebral o fornix. Y en esta vista lateral vamos a estudiar dos estructuras adicionales que serán entonces la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Bien. Cuando hablamos de la interpretación o de la funcionalidad de toda esta corteza cerebral, habla para describir las estructuras o las áreas de interpretación, vamos a hablar del homúnculo motor y del homúnculo sensitivo. El homúnculo motor
es una interpretación o una descripción gráfica de la implicación que tienen ciertas áreas de la corteza cerebral en la percepción de nuestro cuerpo desde el punto de vista motor, ¿sí? Entonces vamos a ver que a nivel de la circunvolución frontal ascendente, vamos a tener esa circunvolución precentral o prerolándica muy desarrollada o muy bien integrada, estructuras tales como la mano, ¿sí? Porque la mano permite realizar movimientos complejos, mucho más complejos que los que haría el torso o el tronco de nuestro cuerpo y obviamente también nuestro pie, ¿sí? Entonces, cada uno de los dibujos que están marcados en este homúnculo hace referencia, si el dibujo es más grande, es más notorio, se va a interpretar como que la función de esa estructura corporal pues tiene mayor especialización o mayor área dentro de la corteza cerebral, ¿sí? Y en el caso del homúnculo sensitivo, es lo mismo, pero ya no hablamos de la capacidad motora o de la respuesta motora, sino de la capacidad sensitiva, ¿sí? Es por esto que a nivel del lóbulo, en el lóbulo o en el pie de la circunvolución parietal ascendente que encontramos en el área del gusto, por eso está bien marcado acá, o digamos que hicieron la ilustración acá de una lengua, ¿sí? Igual ocurre con los labios, tienen una gran percepción a nivel sensitivo, lo mismo que ocurre con nuestras manos y nuestros pies, distinto del torso que está en menor cantidad. Bien. Vamos a hablar ahora de la distribución de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Cuando hablamos de la disposición de la sustancia gris, dijimos que la sustancia gris estaba constituida por los cuerpos neuronales y que a nivel cerebral la sustancia gris la íbamos a encontrar en la periferia y en los ganglios o en los núcleos basales. Entonces, la sustancia gris la vamos a encontrar en la corteza cerebral porque es el punto en donde se va a interpretar o se va a hacer consciente una sensación, ¿sí? Si a mí me duele, em, me golpeé un dedo, pues mi cerebro sabe que es la mano la que está sufriendo porque el área, se va a activar un área específica dentro de la corteza cerebral, como en este caso, ¿lo ven? En el homúnculo sensitivo, la mano abarca un área bastante importante, bastante grande dentro de esa circunvolución parietal ascendente que dijimos que era de naturaleza somatosensorial, ¿sí? Entonces, dependiendo del área de la corteza motora que se active, pues nosotros vamos a reconocer cuál parte de nuestro cuerpo es la que está recibiendo el estímulo. Entonces, vamos a tener la sustancia gris en la corteza cerebral y en los núcleos basales. Estos núcleos basales corresponden al tálamo, que es parte importante del diencéfalo, que es una porción interna dentro del encéfalo, o más oculta, más. Y luego tenemos el cuerpo estriado. En el cuerpo estriado vamos a hablar del núcleo caudado, el núcleo lenticular, que a su vez vamos a subdividir en el globo pálido y el cutáneo. Mientras que la sustancia blanca, a nivel cerebral, la vamos a describir en el centro, a través del centro oval, la cápsula interna, externa y la cápsula externa. Entonces, en este corte frontal vamos a observar la disposición de la sustancia gris. Entonces observamos la sustancia gris a nivel de la periferia, es decir, en toda la corteza cerebral y agrupada a través de los núcleos basales o los ganglios basales. Entonces vamos a hablar del tálamo, que es esta porción central que se encuentra separada a partir del tercer ventrículo, que es este espacio que estamos observando acá. Entonces, esto será sustancia gris,
que será entonces el tálamo, y luego tenemos el cuerpo estriado. El cuerpo estriado estaría formado entonces por el núcleo caudado, que es esta estructura que vemos acá, este es el núcleo caudado, y el putamen y el globo pálido, que forman parte del núcleo lenticular. Vamos a observarlo acá. Entonces tenemos la disposición de la sustancia gris en este corte frontal. Entonces tenemos acá el núcleo caudado, esto será el tálamo, continuamos con la distribución de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Entonces, como les comentaba, tenemos la disposición de la sustancia gris a manera de el núcleo caudado, que es esta estructura que estamos observando acá, el tálamo óptico, el núcleo lenticular que corresponde al putamen y el globo pálido, esto será el globo pálido, esto es el putamen, ¿sí? Y al claustro o antemuro, que es esta línea de sustancia gris que vemos acá. Y acá obviamente estamos observando la corteza cerebral del lóbulo de la ínsula. Mientras que la disposición de la sustancia gris, de la sustancia blanca, la vamos a ver en el centro semioval que corresponde a este espacio, el cuerpo calloso, que será este espacio que corresponde acá, ¿sí? Delimitando la porción superior de los ventrículos laterales. Tenemos la cápsula interna, que es todo esto que vemos acá. Esto será entonces la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Estas son las estructuras o formaciones que se encargan de separar los núcleos basales de sustancia gris a nivel interno en el cerebro, pero estas formaciones o estas cápsulas corresponden a sustancia blanca. Esta es la misma disposición, pero ahora no vista en un corte frontal, sino en un corte horizontal. Y podemos observar, esto será entonces el centro semioval de sustancia blanca, el cuerpo calloso, la cápsula interna, será toda esta, que delimitará o que separará entonces el tálamo óptico del núcleo lenticular. Luego vamos a tener la cápsula externa, que separará entonces el núcleo lenticular del claustro o antemuro, y la cápsula extrema, que separaría entonces el claustro o antemuro de la corteza cerebral. Esa sería entonces la distribución de la sustancia blanca. Y si hablamos de la distribución de la sustancia gris, entonces estaríamos hablando de la corteza cerebral, que es sustancia gris, la corteza del lóbulo de la ínsula también es sustancia gris, y los núcleos basales. De estos núcleos basales tenemos un núcleo caudado, que es lateral a los ventrículos laterales, valga la redundancia, el tálamo óptico, que es sustancia gris también, el núcleo lenticular, que está formado por el putamen más externamente, y el globo pálido, y el claustro o antemuro, también de sustancia gris. ¿Sí? Visto en este corte horizontal, acá lo tenemos, la distribución de la sustancia blanca será entonces el centro semioval, acá tenemos el cuerpo calloso, luego tenemos la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema, que se encargan de separar o de delimitar las estructuras de sustancia gris o de los ganglios basales. Véanlo acá. La cápsula externa y la cápsula extrema, que está separando el claustro o antemuro de la sustancia gris.
Y por último, ya para finiquitar este primer acercamiento con el sistema nervioso central, pues hablaremos del diencéfalo. El diencéfalo es una estructura que se encuentra más interna o protegida por el telencéfalo o la corteza cerebral propiamente dicha, y a esta estructura la vamos a describir como una estructura ubicada en la porción caudal del prosencéfalo. Recuerden que el prosencéfalo era la vesícula germinativa o cerebral anterior que tenía el telencéfalo y el diencéfalo. A esta estructura le vamos a describir el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Cumple con funciones de transmisión o integración, o un centro de procesamiento de la información sensitiva, y también se encarga del control autónomo de nuestro cuerpo. Tiene múltiples conexiones hacia el sistema del control de la memoria, de las emociones. Tiene conexiones con la corteza gris o la sustancia gris a través de los ganglios basales, y permite integrar funciones autónomas de nuestro cuerpo, ¿sí? Por tanto, vamos a describir algunas funciones propias del tálamo y del hipotálamo, importantísimas para la regulación de nuestro cuerpo de forma involuntaria. Entonces vamos a hablar, acá estamos observando, esta estructura central corresponde al tálamo, ¿sí? Es la estructura más voluminosa y se dispone a pares, está separada por el ventrículo, por el tercer ventrículo, que es lo que se interpone entre las dos estructuras talámicas. Sin embargo, se encuentran unidas por una estructura que se denomina masa intermedia. Justo bajo el tálamo tenemos el subtálamo, que es la porción más inferior. En posterior tenemos el epitálamo, del cual vamos a tener una dependencia importantísima, que es la glándula pineal o la epífisis. Y luego vamos a tener acá el subtálamo, subtálamo, que corresponde entonces a la formación de la porción correspondiente a la neurohipófisis. La neurohipófisis corresponde a la estructura posterior de la hipófisis o la glándula pituitaria, que se encargará entonces del control o de ser la glándula madre, o el control del eje hipotálamo hipoficiario, que vamos a ver en nuestra clase posterior. Entonces hablamos acá de la función del tálamo. Entre las funciones del tálamo decimos que es el centro integrador de la sensibilidad general y sensorial, es decir, dentro de la vía sensitiva, aparte de tener un receptor periférico, una neurona que se encarga de llevar la información, va a llevar esta vía sensitiva, antes de llegar a la corteza, va a tener ciertas escalas. Una de esas escalas corresponde al tálamo, por eso es un centro integrador de la sensibilidad general y sensorial. También es centro regulador de la motricidad extrapiramidal, es centro regulador de la vía sensorial y permite a las sensaciones hacerse conscientes, porque participa también en el circuito de las emociones y de la conducta, ¿sí? Entonces es un centro de integración sensitiva. Mientras que el hipotálamo está relacionado con el control autónomo, ¿sí? Porque el hipotálamo, vamos a tener un eje hipotálamo hipoficiario. La glándula hipófisis se considera la glándula madre dentro de nuestro sistema endocrino, porque es el que se encarga de regular funciones vitales en nuestro cuerpo, tales como el control de la temperatura, los ritmos circadianos, como el control del hambre, de la sed, del sueño, del ciclo de las emociones y la conducta, el sueño y la vigilia. Tiene control endocrino, la ingesta de alimentos, la memoria reciente también es controlada por el hipotálamo,
porque es el que se encarga del control del sistema nervioso autónomo. A nivel anterior es la descripción parasimpática y posterior del sistema nervioso simpático. Hasta acá esta primera clase. Describimos acá entonces la estructura, la configuración anatómica externa del cerebro y describimos también las funciones de dos estructuras fundamentales del diencéfalo que corresponden al tálamo y al hipotálamo.